como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Mesa Revuelta. Les saluda su amigo Homero Bojorquez. Recuerden que este programa se repite a las 5 de la tarde por esta misma estación y que nos vemos en Facebook Live a través de NCS Campeche. Pues voy a presentar a quienes ya nos acompañan en la mesa. Ana Gabriela Sánchez, Preve, muy buenos días, bienvenida. Gracias, muy buenos días a todos, que estén muy bien en casa o camino a trabajo. Buenos días. Ya el solecito está pegando así con ganas, ¿no? Ya es muy Desde temprano. José Segovia Cruz, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Homero, buenos días a toda esa gente que nos escucha donde esté, a través del Núcleo de Comunicación del Sureste. También nos acompaña la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Nelly Márquez Zapata, bienvenida, buenos días. Buenos días, un saludo a todos. Bueno, pues vamos a comenzar con los temas que ya tenemos agendados. Mañana miércoles concluyen las campañas de las candidatas y candidatos para la elección extraordinaria del Poder Judicial y el próximo domingo tendrá lugar la jornada electoral en la que por vez primera se elegirán por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. A unos días de que ocurra la elección de los titulares de la Administración de Justicia Federal, en las redes sociales se ha señalado la entrega de acordeones en los que se indica a las personas por quién deben votar según su afinidad política. Se ha señalado que están procediendo de esta manera brigadistas de Morena, mayoritariamente en las entidades que gobierna el movimiento, pero también se ha denunciado esta práctica en estados como Nuevo León, donde gobierna Movimiento Ciudadano. A pesar de esto, las estimaciones para la participación ciudadana en la elección siguen siendo muy bajas, aunque ayer la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer una encuesta realizada por el periódico El País. En esta destacan que el 72% de los ciudadanos considera necesaria la elección judicial y el 38% manifestó altas probabilidades de asistir a votar. En la misma conferencia, la presidenta mostró su desacuerdo por la amenaza de los maestros manifestantes de la CENTE, que se trasladaron a la sede del INE para manifestarse y amenazan con boicotear la elección del domingo. Bueno, ayer estaba consultando la página del INE y ya visitaron la página poco más de 9 millones de personas y somos 99 millones de electores los que tienen derecho a participar en la 10%. El 10%. Toma el 10%. Bueno, y las interrogantes aquí son si esta elección se está haciendo para legalizar el que el partido en el poder pues se haga del Poder Judicial, que ya tendría los 3 poder total. ¿O lo ven ustedes como un primer paso para democratizar al Poder Judicial? No, muy buen día. Mira, definitivamente creo que es lamentable que estemos en esta situación y que estemos a punto de presenciar el último punto que le falta a la dictadura perfecta para tener amplio poder en los tres poderes del Estado. Es lamentable, es triste que se haya aprobado esta elección, que se haya presentado, que se haya aprobado. Aparte, recordemos que fue de manera muy rápida, sin consulta, sin análisis, fue como que todo muy a prisa para que se aprobara antes de que terminara la legislatura anterior, y realmente es lamentable que hoy la democracia en México esté en un hilo que lamentablemente se va a reventar este 1 de junio. Es una situación que debería de preocuparnos como mexicanos, le preocupa al mundo entero, es una realidad, pues vivimos en un mundo globalizado y si escuchamos las voces de diferentes actores políticos o grupos más bien grupos de abogados, grupos de comentaristas, grupos de especialistas, no están de acuerdo con esta decisión que se tomó, también están
preocupados por el resultado de esta elección, están preocupados por lo que sigue después de esta elección para México, y eso nos debe preocupar muchísimo. Por un lado está también el tema de los candidatos, ¿no? Muchos de los candidatos son afines al partido en el poder, muchos de los candidatos o varios de los candidatos han sido señalados por diferentes delitos que han cometido y aún así son candidatos, porque son violentadores, porque son deudores alimenticios, porque se les juzgó en algún momento por algún tipo de delito como portación de arma de fuego, porque son abogados de personas de dudosa procedencia, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, ya tenemos candidatos que son un riesgo para el país, candidatos que finalmente van a estar al servicio del partido en el poder. Y ese es el mayor peligro que tenemos en este momento, que finalmente el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial van a estar en manos de una sola persona. Y eso es lo que nos va a llevar a una dictadura, que hemos estado hablando de eso durante los últimos 7 años y que poco a poco se ha estado formando y se ha estado consolidando para que finalmente el Poder Judicial, que era el único contrapeso que tenía el Ejecutivo y el Legislativo para hacer lo que se les venga en gana, ahora va a estar en sus manos. Para los propios ciudadanos, para poder defenderte como ciudadano en contra de una decisión arbitraria del gobierno federal, del gobierno estatal, o alguna mala acción a nivel estatal, tenías el Poder Judicial de la Federación, ya no la vas a tener. No se van a ir en contra de lo que el gobierno federal decida. Entonces, para los mismos ciudadanos es un riesgo lo que estamos a punto de aprobar. Y eso por un lado, de todo lo que es el proceso, en lo personal yo creo que la gravedad del tema, pero por otro lado está el día de la elección, en donde la gente no sabe por quién va a votar, para qué van a votar. Mucha gente cree que esta decisión y estos votos van a agilizar los procesos legales en el Estado, y es mentira, porque lo que se va a votar son puestos federales que tienen otras instancias. No vamos a votar para que sea más rápido los procesos internos dentro del Estado de Campeche, porque la gente se confía en eso, y no, nosotros vamos a votar por temas federales en todos los casos. Entonces, realmente... Sí, Campeche hasta el 2027 va a elegir locales. Hay mucha, yo en lo personal igual siempre, o sea, yo pienso que hay una carrera judicial que se debe haber respetado, que para llegar a ser magistrado, para llegar a ser juez, tienes que tener un camino recorrido con ciertas características, con ciertas experiencias, con ciertos niveles de estudio, y hoy no tenemos garantizado que ninguna de las personas que van a estar allá, o sea, sí hay personas capacitadas, sí hay personas con experiencia, pero no la mayoría, y no todas. No los conocemos. ¿Qué podemos conocer de ellos en estos meses? ¿Qué campaña pudieron haber hecho en estos meses? Nadie los conoce. Realmente, como tú dices, van a ir con su acordeón, según las noticias que han estado, con su acordeón para que digan por qué van a votar. Así de sencillo. Y vas a ver que los que, a menos para el Estado de Campeche, yo te puedo asegurar que quienes van a estar votando ese día van a ser los que están obligando a ir a votar, porque los están obligando a ir a votar. Y el ciudadano no está interesado en participar en esta farsa, no está interesado en participar, pero además tiene total desconocimiento de qué es lo que se va a votar ese día, por qué, por quiénes, cuántos puestos. Está muy confundida la boleta, y estoy segura que ni siquiera van a poder votar. Los que vayan van a entender qué es lo que tienen que hacer. O sea, realmente a mí lo que más me preocupa es el tema de los contrapesos, el tema de que la democracia está en juego, y sin una independencia judicial no hay democracia en un país, y es lo que estamos a punto de perder en la próxima votación. Muy bien. Jack Valle, bienvenido, coordinador estatal del Partido del Trabajo. Buenos días a toda la auditoría, buenos días a todos. Nelly Márquez, te escuchamos. Muy complejo. Vamos Muy a ir complejo se va a ir a porque- votar a ciegas, ¿tú lo ves así o...? Ayer precisamente me puse con uno de mis hermanos que me quiso explicar, ¿no? Cómo se puede votar, ¿no? Y creo que nunca lo terminamos de entender muy bien, ¿no? Porque además no conocemos a las personas. Comparto alguna de las cosas que decía Ana Gabriela ahorita, pero no todas. Porque antes también
no estaban las mejores personas. Los partidos que estaban como gobierno en el poder, llámale PAN y llámale PRI, hacían, no con elección, pero más o menos hacían también a su conveniencia o a sus preferidos. Creo que sí se buscaba que fuera un poquito más o mucho más profesional de lo que creemos que puede suceder ahora, indiscutiblemente. Hay países que eligen ciertas autoridades de este tipo, pero lo hacen en el ámbito más local, no en el ámbito federal, que es un tema extremadamente delicado. Si antes pensábamos que los gobiernos en el poder federal o estatal tenían influencia en los jueces o en los magistrados para guiar alguna sentencia, con esto no queda la menor duda, porque obviamente pues está inclinándose mucho lo que decía Ana Gabriela hace un momento, de que se oye, ¿no?, que se están corriendo listas, que también se hacen en las elecciones constitucionales, porque si vemos en la gran mayoría, sobre todo se marca más de los cabildos de los ayuntamientos como de los congresos, la gente no vota por el más capaz, la gente vota por el que le dieron la lista para votar, le dieron su apoyito, o bien es el que mejor me cae, pero no es el que está preparado. Y por eso vemos en los congresos algo que dices, no es posible, ¿no? Por otro lado, también cuando llega gente más profesional, pues también los congresos no hacen lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, el problema que tiene México es extremadamente grave. Elegimos no lo correcto, normalmente, y luego pues estamos llore de lo que está pasando. Por otro lado, me parece, que también lo decía aquí a Ana Gabriela y me parece muy atinado y correcto, no estamos eligiendo que se cambie, los tiempos van a ser los mismos, porque la ley no es la que se está cambiando. Yo hace tiempo vengo diciendo, a ver, si hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Y en este caso estamos haciendo lo mismo, nada más que maquillando que vamos a elegir de diferente forma, pero no estamos eligiendo a los mejores, y además no cambiamos el problema, que es la ley, la forma en la que se hace justicia o no se hace justicia por todos los pasos tan lentos y que no sucede. A ver, si tú haces una ley y dices, en tanto tiempo tiene que estar tal o cual resolución, pero no hay sanción para el que va a ejecutar esa ley, pues obviamente la trazan y así están todos los juicios y todos los temas legales en México, y además que se manipulan, porque muchas veces vemos que no necesariamente tenía que tener prisión preventiva o tenía que tener el periodo que estás adentro en lo que lleva tu juicio y luego la sentencia que te dan, pues acaba pasando de que cuando te dan sentencia ya la cumpliste. Sí, eso no cambió. A ver, amigos campechanos, eso no cambió ni ha cambiado. Nada más que ahora pareciera que el gobierno va a tener mucha más influencia en los que van a ejercer de jueces, magistrados, el poder para hacer las sentencias, mucha más influencia de los que están en el gobierno, ¿no? Entonces, vemos el caso de lo que pasó antes del accidente del buque Cuauhtémoc, ¿no? Se habían subido familiares de algunos candidatos a promoverlos, ¿no? Entonces creo que ahí te marca qué es lo que está sucediendo. Y todo lo que criticaba la izquierda cuando gobernaba, o la derecha, o los rojos, que a veces los catalogan también de derecha, todo lo que les criticaban, pues lo están haciendo y magnificado, ¿no? Pero además cuando los agarras en el delito, no pasa nada. Y antes, pues por lo menos tenían la vergüenza de remover o de sancionar a ese que habían agarrado con algún delito. En fin, creo que lo del domingo es algo que nos vamos a arrepentir. Vaya la gente o no vaya a votar. Porque si sale mucho la gente,
o ya les dijeron cómo van a votar. Y si no salen, pues van a rellenar las boletas. Entonces, nos vamos a arrepentir indiscutiblemente porque el fondo no se está cambiando. Oye, hasta con un voto dado un candidato, Sí. o sea, no hay un mínimo que No, de porcentaje de para hacer porcentaje válida para la hacer válida elección. la elección, entonces muy ad hoc. Claro. Pepe Segovia. La próxima elección extraordinaria en todo el país, sin duda es eso, extraordinaria. Porque hay que iniciar diciendo Histórica, inédita, todo lo que quedáramos por darla. Lo cierto es que es el resultado de un capricho a un plan B que Andrés Manuel quiso imponer en el país, que era reforma electoral, que se afectaban derechos electorales y que por una mala práctica legislativa la Suprema Corte de Justicia paró esa reforma y nació lo que estamos viviendo hoy en día, que es el plan C, que es la reforma judicial y que nos va a llevar a un proceso para elegir jueces, magistrados y ministros en el país. Entonces ya nació, de entrada nació mal, porque nació por una vendetta política en el cual somete a un poder, a una elección vendida al ciudadano como si fuera democrática. Si bien es cierto, habían hechos que se hacían donde los partidos políticos se unían, se repartían cuántos ministros iban a poner, cuántas propuestas iban a hacer, pero había un control, por lo menos había un control, por los partidos políticos, porque finalmente vivimos en un sistema de partidos políticos que se integran en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y para ser presidente de la República, bueno, aunque ya está la figura de independiente, pero también llegas por un partido político. Entonces, el sistema del país así está hecho. Lo que está pasando en este momento, una vez más, es una vendetta, como te dije hace un momento, para la gente que nos escucha, y lamentablemente cuando nos venden a los ciudadanos que es un proceso democrático para elegir a estas personas, empezamos a ver el cochinero que hay en los procesos, en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, pero principalmente en el legislativo y en el ejecutivo, donde el control absoluto lo tiene el partido Morena. Al grado que hace un par de semanas Noroña y otros de Morena aceptaron que habían personas vinculadas, candidatos, al crimen organizado, lo cual te indica que era un señalamiento de la oposición a la que tanto se critica, de que los filtros y los exámenes finalmente no existían, no era lo que debería de ser un verdadero filtro para los candidatos. Yo no sé si la gente va a ir a votar, pero de lo que sí estoy convencido es que la gente no sabe quiénes son los candidatos. Mucha gente no sabe cómo funciona la estructura del poder Y lo judicial. dicen los propios candidatos, ¿eh? Sí. Y las No funciones de saben cada cómo uno. funciona, no sabe cuáles son las funciones, aunque el candidato se presente con un ciudadano, le podrá explicar, pero a veces el tema de judicial no es una papita, No, ¿sí? Son años de experiencia, son años de educación para ser un profesional del tema, pero ahí está. Si la gente va a ir a votar o no va a ir a votar, yo sí estoy convencido de algo. Los candidatos, habrá buenos con experiencia probada, con estudios probados, con moral probada, que seguramente no van a llegar, Homero. Porque esa gente con perfil académico y con experiencia probada, no son los perfiles que Morena quiere en esos espacios donde se va a impartir la justicia en el país. Entonces, es un problema gravísimo, porque bajo la bandera de la democratización del Poder Judicial van a llegar personajes afines o con mucha empatía con algún representante de Morena en cada estado. Eso es lo peligroso de la reforma judicial, eso es lo peligroso de lo que está pasando. Y cuando decía al principio que la Suprema Corte de Justicia paró el plan B, y a lo que estamos llevando ahorita a esta reforma, a esta elección, era porque la Suprema Corte de Justicia tenía que ser un dique para que nuestras instituciones respeten la ley. Y en ese momento no se respetó. Cuando se dieron cuenta que necesitaba una reforma judicial para meter a los suyos, es que ahora México está viviendo esta situación.
Decías al principio, Homero, de una encuesta del, no sé si es el 60 y tantos % y que no sé cuántos van a ir a votar. 38 y que dijeron. Ajá. O sea, 60 y 60 y tantos. tantos. Dicen que está bien y creo que 38 que van a ir a 38, votar. Pero es algo significativo que en encuestas ahí se 36. ve, 23. pero que la Diciendo para gente... crear la percepción. Bueno, pero yo no lo que creo había que dicho llegue. ayer, Claudia. Y lo más Eso dijo interesante ella. es que es la gente que ahorita sale amenazando posibles bloqueos a las urnas para que no se lleve a cabo el proceso judicial, pues yo no sé si estamos en la antesala del parche que se está poniendo el gobierno federal para justificar la falta de participación en algunas partes del país. Bueno, vamos a un corte y regresamos con los comentarios de Jack Bayer. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya estamos de regreso. No. Bueno, los cargos a elegir son 9 ministros y ministra de la Suprema Corte, 2 cargos de magistratura de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 cargos de magistratura ¿Cuántas de las boletas van a salas ganar? regionales, 6. 5 cargos de magistratura del Tribunal de Disciplina locura. Judicial, 3 464 mujeres y 3 cargos hombres. de magistratura de circuito y 386 cargos de personas juzgadoras de distrito. En total son 881 cargos, de los cuales... Pero aquí no en nos van a Campeche, dar para aquí, para elegir es por zona, 9. ¿no? Sí, Unos Para acá son 9. 3 son Para acá son igual 9. para Para todo los que el no país. sepan, les van a hacer llegar su folleto a su casa. Una parte es para todo el país y otra parte nada más Ándale, regional. ándale. regreso al cuestionamiento Es una complicación. del principio. Jack Valle, esta elección es un paso para legalizar que el partido se haga del Poder Judicial o lo ves como un paso para democratizar el Poder Judicial. Mira, me parece que hay una auténtica necesidad de que cambie el poder. Sin embargo, siempre lo he dicho y lo voy a mantener, me parece que la metodología, las formas en que se está llevando a cabo no son ni el momento ni el adecuado. Viendo las encuestas en COL, me parece muy interesante, muy interesante los números. Dice que el 86% conoce que va a haber una elección, el 48% dice que va a ser el 1 de julio, hay una posibilidad que el 38% asista, o que tiene posibilidad de asistir. Después esa misma encuesta te dice va a haber una participación del 23%, y yo creo que la realidad nos vamos a quedar cortos, vamos a estar en un 18, Sí, menos del 15, una cosa así. La metodología es algo como la que se va a votar, es nueva. Hay poca propaganda de la metodología de cómo se va a votar, por lo tanto vas a llegar con tu boleta y no vas a saber qué es la mayoría de la gente, pocas personas nos hemos dado a la tarea de investigar, los que estamos interesados, estamos en política, nos hemos dado la tarea de investigar cómo va a ser la metodología. La realidad de las cosas es que a mí me han preguntado N cantidad de personas, ¿quiénes son los candidatos? Los propios candidatos se quedan de ¿Quiénes eso. son Sí, los claro. candidatos? Eso habla de que pues no hubo la promoción adecuada, ni el tiempo adecuado. Me parece que siento que no es una mala metodología, creo que no era el momento. Pienso que no era el momento porque le faltaba madurar a la idea, le faltaba madurar en el tiempo cómo enseñarle a la gente cómo se va a votar. O sea, nos costó mucho. No era mucho. todo, a lo mejor se hubiera hecho algo Sí. más de menos. Y hubiera sido más gradual, puede porque si hoy en día, con las votaciones que ya conocemos de hace muchos años, la gente, los ciudadanos, cometemos errores, imagínate llegar a una elección en donde
pues el método cambió, el número de boletas, los colores, la dinámica, o sea, hay una cosa... Lo hace con números. Sí, me parece que yo creo que la metodología... Acostumbrados a votar. Yo creo que la partidos. sacaron de otro tipo de elecciones, pero no la dejaron, siento que no se ha madurado al grado de... Se precipitaron, ¿no? Porque pues la reforma se hace el año pasado y... Eso no quiere, efectivamente, eso no quiere decir que no esté de acuerdo en que se haga. Sí, creo que se debe hacer. Necesitamos un cambio en los poderes. Me parece que 6 boletas y que la gente no conozca a los candidatos es un peligro. La gente va a ir a votar. La realidad es por los primeros, por los últimos de la lista. Son los que van a ganar. O por si tengo un apellido parecido, que tenga mi apellido o se parezca al apellido de un amigo, de un conocido, no sé qué. Esa es la realidad. Hoy la gente va a votar así. Marín. Esa es la realidad. Prácticamente vas con un volado, ¿no? Vas a echar un volado. Me parece que es un poco precipitado. Espero, de verdad, espero que la gente salga a votar. Honestamente, tengo mis dudas al respecto. Hay un desconocimiento total, y tú cuando no conoces algo, es como cuando está el patio trasero, no tiene luz, te asomas como que quieres ir, decides no avanzar. Me parece que eso va a pasar. O sea, cuando hay un desconocimiento total, la gente no avanza. Entonces, me parece que yo no dudo en la metodología, me parece que puede ser una metodología que funcione. Creo que no maduró lo suficiente para que se lleve a cabo. Se precipitaron. Pero de que necesitamos que cambien los poderes, sí, que necesitamos que cambien los jueces, sí lo creo. La gente lo dice, hay un 72% de gente que dice sí necesita cambiar, pero definitivamente creo que no era el momento. Pero hay cambio, por ejemplo, que ya estás identificando de entre las 3 ministras actuales. De una de ellas va a salir la ministra presidenta. Uh-huh. Estás hablando de Loreto Ortiz, de Lenia Batres, de Yamil Rodríguez. Totalmente entregadas al cambio. Al gobierno de poder. Yo, lo que dice Jack, yo no comparto todo. Finalmente, esa es la importancia de las ideas. Si ponemos en la mesa cada elemento del proceso electoral judicial, yo creo que la gente se va a seguir desencantando de lo que estamos viviendo en el país. Porque ya dije en la primera intervención cómo nació este problema. La segunda, hay candidatos valiosos. Yo no digo que todo esté mal. Hay candidatos valiosos que se les fueron a los procesos, al Poder Judicial, que se le fue al Poder Ejecutivo. Valiosos, ¿por qué? Porque tienen la experiencia, tienen el profesionalismo, y pasaron los filtros. Sí, pero el problema es que los conoce. Exacto, ahí voy. Finalmente lograron entrar, ¿sí? Pero no son los que tienen las empatías de los que tienen los hilos en el país o los gobiernos de los estados del Partido Morena. No son ellos los agraciados, los benditos por los morenistas. Entonces, el porcentaje mayor de los que van a ser elegidos, sin duda tendrán alguna simpatía con alguien de Morena en el estado, como dije hace un momento. Otro elemento, a la hora de la jornada electoral, no se van a anular los votos. Uno. Otro elemento, ningún candidato tiene un representante, ni en la Junta Distrital, ni en la casilla, para ver que la casilla esté funcionando de la mejor manera. Otro. Los votos que se van a contar en la Junta Distrital van a ser por los CAEs a través de dispositivos. Me imagino que son celulares. Ahí se va a empezar a llenar la información. Se va a aterrizar y se va a firmar y se va a enviar. Los resultados de la votación no los vamos a tener ese día. La podremos tener a partir del domingo 15. O el lunes, pero van a tener 15. 20 no, yo días. Creo que más, no, van a tener, ya está, ya lo dijo la presidenta. Es un simulacro. No, pero ya el simulacro ya lo hicieron como 3 veces en cada Junta Distrital, de manera legal. Van a tener 20 días para entregar los resultados. O sea, dentro de los 20 días siguientes para entregar resultados.
pero es la indefensión que se encuentra en algunos candidatos que la ciudadanía llega a reconocer en su región con estudios, con moral probada y con experiencia. A contrario, con los jóvenes, muy jóvenes, con poca o nula experiencia, que pasaron los filtros en los diferentes procesos, principalmente en el judicial, en el ejecutivo, simpatizantes de Morena, incluyendo candidatos cercanos al crimen organizado, apoyados por los filtros de Morena, el Poder Judicial, el Poder y el Poder Ejecutivo. Y vemos además a esto, Homero, y gente que nos escucha, que tiene que abrir los ojos a esto, porque es un cambio importante, y lo dice Jack, es cierto, es un cambio importante, democrático, porque ya lo aprobaron, ya es una ley vigente, y los que no coincidimos, pues hay que procesarlo también, ahí está, ya está impuesto, ahí está, hay que ver cómo nos adaptamos y cómo salimos y sacamos lo mejor como ciudadano. Pero cuando ves de repente que en varias partes del país, incluyendo el estado de Campeche, los principales promotores del proceso judicial, y hago entrecomillado para la gente que nos escucha, que andan dando espacios informativos en los municipios, son senadores de Morena. O sea, que Morena está volcada también a difundir, como lo hace la Presidencia de la República, rompiendo en todo momento, porque así se les dispuso por el INE y se entercó, y hasta que lo lograron, donde la Presidencia de la República y ahora diputados o senadores van a intervenir y han estado interviniendo, promoviendo el voto en diferentes partes del país. Entonces, adiós la división de poderes, que es lo que estaba buscando Morena. Entonces, el centralismo, el quedarse ahora con el Poder Judicial, que es lo que estamos viviendo. Bueno, estamos regresando a los años 60 y 70. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué debo hacer yo como ciudadano? Primero, pues tú tienes la libertad de ejercer tu voto, porque ya por Constitución va a ser, que tenga la libertad de ir, que vaya, adelante, nadie lo podrá juzgar, absolutamente nadie. Pero sí, si vas a ir a votar, yo le aconsejaría a todos los ciudadanos, primero infórmate por quién vas a votar, no te dejes llevar por nadie. Nada más un paréntesis, tú ya te informaste, porque yo me llevé como 2 horas y no terminé. Yo ya me informé y no lo entendí. Yo he estado en otros espacios como este, yo he estado en otros espacios como este, al cual le agradezco, dándole la oportunidad a candidatos que tienes que votar por 3 mujeres, por 3 hombres, por las arandelas, o sea, y además hay un punto, y con los números, o sea, antes estamos acostumbrados el logo de tal con cual trabajo. No, déjate la metodología ahora ya para conocer quiénes son. Ah, bueno, claro, no, peor. Ya no vamos a metodología y después ya no vamos a votar con una X, ¿no? Ya no vamos a votar con una X por número. Y señalas. Y en una elección normal, que hubiera estado bueno si ese número es a lo mejor para meter en una lectora. Tú te tardas unos 5 minutos, ¿no? Nosotros en el PAN a veces para consejeros lo hacemos es el otro meollo del asunto. Y luego se va una lectora. Vas a tardar ahora. Señalas, marcas el número y entonces según el lugar donde esté el número, yo lo que quería metes la boleta en lectoras y lo que quería puntualizar. No, imagino. Y el que vaya a leer ese nombre escrito. No. Lo que yo quería puntualizar, además que de esta letra de ese tamaño, entonces obviamente menos lo vas a poder leer. Pero yo lo que quería puntualizar realmente, que lo hemos platicado desde el inicio del programa, aquí no hay un cambio en el Poder Judicial. No hay un cambio, no se van a acelerar los procesos, no vas a tener mejor justicia, no vas a tener todos esos procesos, sobre todo los locales, que es la gente que se queja de que pones una demanda y tardas 3 años en resolverla. Eso no va a cambiar, se está cambiando a quienes van a ejercer el poder en el Poder Judicial. Y lamentablemente, la mayoría de las personas a quienes están apostándole son personas que están totalmente entregadas al partido en el poder y que nos va a dejar en total indefensión cuando la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, por su mayoría mal ganada, su mayoría aplastante mal ganada, aprueben una ley que vaya en contra de los derechos humanos, ¿quién nos va a defender si ya el Poder Judicial también va a estar en sus manos? ¿Quién va a hacer que esa violación a la Constitución, a los derechos humanos sea defendida y que esa ley sea derogada porque está afectando nuestros intereses, nuestros derechos humanos, está afectando la Constitución directamente? No va a haber quien lo haga. Antes el Poder Judicial era el único contrapeso que de alguna manera eliminaba esa posibilidad, porque hay una votación y si la mayoría vota a favor o en contra, hay un análisis, pero aquí no nos va a garantizar nadie. Y el electoral,
El poder electoral también va a estar en manos de ellos. O sea que si ahora como candidato, si la elección pasada como candidato no tenías posibilidades de lograr un cambio en tus resultados, ahora menos, porque va a estar igual en manos de una sola persona. De verdad es muy grave lo que está pasando y lamentablemente todos lo vamos a sufrir, que es lo peor del caso. Porque no lo van a sufrir el 10% de las personas que vayan a votar o los que creen que esto es beneficioso para México. Lo vamos a sufrir todos. Y están las voces y los gritos de la gente de afuera, están los análisis hacia México, la confianza que le están teniendo, la desconfianza que están creando en México, nos va a afectar en muchos aspectos, porque no solamente es el tema de impartición de justicia, sino que estás viendo, es un México que se está yendo al barranco y que no hay manera de detenerlo, y con ellos nos vamos a ir todos, lamentablemente, todos nos vamos a ir, y lamentablemente, y esperemos que no sea así de verdad, pero está todo perfectamente bien planeado para que así sea. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Vamos en la Mesa Revuelta, Cuando van y ustedes. matan a todos los chamacos en el 68, ahí en la cosa de las tres culturas, no. Bueno, pero ¿por qué traen a colación eso? No lo entendí. Porque ella está defendiendo. Yo no estoy defendiendo. Lo que yo estoy diciendo es que yo nunca he estado de acuerdo, por ejemplo, que el legislativo escoja o vote por los que van a hacer, o proponga, pero ellos también, no, el presidente propone y el legislativo dispone, y si no dispone, el presidente manda. Así es. Sobre el Poder Judicial debe de haber mayor independencia. Entonces, lo que hemos logrado de una u otra manera, yo no estoy de acuerdo en que haya un partido totalitario y que tenga poder sobre los tres poderes. Y lo que se ha logrado de democracia, como comentábamos acá, en los últimos años, lo poco o mucho que se había avanzado en democracia, hoy lo estamos perdiendo totalmente. Estamos retrocediendo 40 años o no sé cuántos. Pero entonces ya no tenemos, definitivamente vamos a empezar de cero otra vez si queremos luchar por la democracia. La democracia en México está muriendo y lo vamos a padecer todos. Bueno, vamos a cambiar de tema entonces. Tal como ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando Ceiba Playa fue incluida en el decreto de las zonas económicas especiales, que posteriormente serían canceladas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, acusando corrupción en su creación. La semana pasada se dio a conocer que el municipio ceibano ya tiene la autorización como nuevo polo de desarrollo del bienestar. Programa del gobierno federal para atraer inversiones de industrias y empresas ancla en estados determinados, dándole incentivos y beneficios para que se instalen. El anuncio de los nuevos polos lo hicieron en la mañanera el secretario de Economía Marcelo Ebrard y la presidenta Sheinbaum. En Campeche, la gobernadora Laida Sansores destacó la noticia como un día histórico para Campeche que marcará el futuro de nuestra tierra. Nelly Márquez, tú que estás involucrada en estos asuntos. No, la verdad es que no estoy tan involucrada, pero... A ver, el problema aquí es que en México los gobiernos que están crean algo o tienen el plan de hacer un plan de desarrollo de tal o cual área o tal o cual actividad, y si no lo concretan bien y lo dejan bien hecho, pues el siguiente gobierno que viene, pues lo tumba. Inclusive, aunque esté operando y esté funcionando, también lo pueden tumbar. O sea que ese es uno de los graves problemas que tenemos en México, en todos los niveles de gobierno, ¿no? Creo yo que nosotros como campechanos deberíamos de luchar, exigir, presionar, apoyar todo para que Campeche pudiera tener acciones como esta, que me parece que el puerto de Ceiba debería de ser un súper lugar y pilar de un posible o una punta de desarrollo que pudiéramos tener en Campeche. En Campeche tenemos todo y al mismo tiempo no tenemos nada. Estamos prácticamente en la entrada de la península de Yucatán, pero todo se va hacia Yucatán y Quintana Roo y nosotros somos un paso muy
chiquito y mediocre. Obligado, pero sin beneficio, ¿no? Pero ninguno, y no hemos podido hacer alguna ruta directa, saltarnos Yucatán e irnos en alguna ruta directa a Quintana Roo para poder, de lo poco que producimos, ir directamente. O también de lo que viene del centro del país, que no tuviera que llegar a Yucatán, sino que cruzáramos en otra vía que pudiera hacerse hacia Quintana Roo. Y un puerto, pues estás frente al mar, en un mar tan tranquilo y tan somero que tiene Campeche, si bien es un problema también porque es bajo. Por el calado. Por ¿no? el calado, Claro. pero ahí está Progreso, que ya tienen kilómetros y kilómetros y kilómetros, y nosotros no lo hemos podido hacer teniendo a Pemex. O sea, ¿dónde están esos gobiernos que debieron haber gestionado? Entonces yo creo que en el mundo entero, las grandes ciudades crecen o se hacen porque están en un puerto importante. Entonces yo creo que tendríamos que buscar que Ceiba fuera un polo importante de desarrollo. No tenemos por vía aérea salida. O sea, 2 vuelos mediocres, impresionantemente caros, que el 90% de los campechanos se van a Mérida a tomar un vuelo o a hacer su carga por avión a cualquier parte. Entonces, a ver, hay muchísimas cosas por hacer tan sencillitas que se pudieran hacer que no se están haciendo, porque ahí las tenemos, pero no las estamos haciendo. La parte de la salida por carretera o entrada, que es lo que siempre han dicho la gente de Atasta, ¿no? Que se hiciera el desvío o se hiciera de alguna forma, tampoco se hace. Creo que a veces nos vamos con algunas ideas de hacer y no vemos lo más facilito y lo más cercano que tenemos. El tema, vuelvo a decir, de lo que pasó con las áreas económicas, pues obviamente la hizo un gobierno y el que venía pues lo cambió y vuelta para atrás, pero no ha habido, creo, las capacidades nunca en Y de Campeche. esos son 8 años, ¿no? De la 8 zona años, pero económica vámonos especial. hacia atrás también, ¿no? Claro. Vámonos hacia atrás, igual si bien el petróleo hubo, porque ya no lo hay como debiera de ser en el mar de Campeche, pues le apostaron los gobiernos, no sé en qué forma, porque no hicieron las negociaciones correctas para que dejara cosas, ese petróleo que había en la entidad, y sí acabamos con una actividad que era muy, muy, muy importante como era la pesca, ¿no? En fin, ojalá y cambien y volteen a ver, ojalá y se dé. Entiendo que hasta los que estaban aquí, que eran unos franceses, que iban a hacer algo con lo del gas, ya pararon, porque he oído que han dejado sus rentas de sus casas, porque aquí hay problemas de la tenencia de la tierra, de que lo quieren vender más caro. Ya se van a Yucatán a hacer esa parte, y a ver aquí, en una de esas nos saltan. Vía Nos aérea, ¿no? saltan. No. Porque a Yucatán va a llegar, porque va a llegar. Nos saltan y nosotros por estar peleando y no tener las capacidades para ver a futuro, pues seguimos con una economía extremadamente reducida, En números extremadamente quincenal, extremadamente en números rojos. Cada año vamos en menos y menos y menos. Y vemos cómo es impresionante lo que vemos Y vemos que se avanza. en el estado vecino, el desarrollo. Crearon, ¿en cuánto? 15 años. Crearon una ciudad impactante en el norte de la ciudad de Mérida, con un desarrollo impresionante en todos los niveles y con industria ya, porque antes Yucatán era muy, muy comercial y no producían, pero ahorita no, es impresionante. Entonces, ¿y nosotros? Sí. Todo lo que llega ahí pasa por acá, contras. Y nosotros No seguimos- podemos tener esa visión. ¿Qué están haciendo o qué han hecho Claro. los que estuvieron, no? Ojalá y se pongan, hay que hacerlo. Las grandes ciudades, metrópolis en el mundo están en el frente, junto al agua, ya sea porque es un río o porque es un mar. Nosotros lo tenemos y lo tenemos prácticamente tranquilo, hasta cuando hay huracanes. Hasta cuando hay huracanes, es un huracán que por más no nos pega tan fuerte. Claro, si hacemos las infraestructuras mal y las mantenemos mal, como el puerto pesquero, pues 3 airecitos y
y revientan los 3 cuernitos baratos e impropios que ponen y se sueltan todas las embarcaciones. Sí, que es lo que yo iba, ¿no? Nos vamos muchas veces, o nos hemos ido muchas veces con la finta de que anuncian 100 millones para el puerto de Ceiba Playa, ¿no? Pero no vemos muchos avances con los 100 millones porque son insuficientes. Pero además, ojalá que se desarrolle completo porque tenemos una autopista por la que llegas a Ceiba Playa, pero también tenemos una carretera que tiene un montón de años y no la modernizan. Que bueno, dicen que además que el puerto de Ceiba, sí hay noches en modificaron. que la apagan totalmente para que salgan las pipas del huachicol. Ahí está. Bueno, No lo eso dudaría. se ha dejado. No. Déjame decirte, Óyeme, no lo dudes, es seguro. Precisamente en el momento que se aprobaron las zonas económicas especiales para Campeche en el gobierno periodista de Peña Nieto y con Alejandro Moreno y demás, se hicieron muchas modificaciones precisamente a los accesos a Ceiba. O sea, he ido y sí, definitivamente tenías una carreterita para entrar desde la autopista y ahorita ya hay toda una infraestructura para entrar desde la autopista. Realmente sí se hicieron modificaciones y se hicieron muchos cambios en ese momento. Era un proyecto que realmente le daba una esperanza a Campeche, pero vino López Obrador y por capricho los desapareció en todo el país. Por capricho, pero hoy estamos viendo que no era tan mala idea entonces, porque estamos viendo que lo vuelven a implementar con las mismas condiciones, con las mismas características, solamente le cambiaron el nombre. Qué bueno para Campeche, Campeche lo necesita. Carmen también debió haber tenido un polo de desarrollo como lo va a tener Ceiba. En teoría lo va a tener porque bueno, de verdad que ojalá de verdad de todo corazón que para Campeche se dé, porque no solamente es la inversión, no solamente es la oportunidad de trabajo, sino que también ayuda a otros proveedores campechanos que pueden ser parte de este proceso y aparte trabajar para estas empresas que van a venir a establecerse a Ceiba. Ojalá que se dé, ojalá hubiesen considerado también a Carmen que está pasando por una decisión totalmente lastimosa para el municipio, terrible la situación de Carmen y ojalá que también hubiesen considerado a Carmen para este proyecto. Insisto, este proyecto de zonas económicas especiales, que así se llamó hace 6 años y que era un respiro para Campeche, se eliminó por capricho y hoy se vuelve a instaurar. Ojalá que sí se logre, que esta vez sí se logre, porque definitivamente sí necesitamos ese respiro, los campechanos y el Estado, para poder conseguir algo de lo que estamos perdiendo y lo que hemos perdido en los últimos 4 años. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Estamos de regreso. Jack Valle, te escuchamos. Mira, es importante resaltar que Campeche particularmente fue uno de los mejores, de los más importantes puertos que tuvo el país en la época de la colonia. Y fue cuando floreció el estado, que en aquella época era toda la península, pero Campeche fue capital, floreció, se construyeron murallas, o sea, hubo mucho florecimiento y crecimiento en aquella época. Me parece una buena noticia que se retome un tema que ya todos conocíamos que era necesario para el desarrollo del estado. Tenemos que ver para adelante. Me parece que en la primera etapa que se hizo, le dieron un enfoque de cruceros turísticos, trajeron, debe abarcar todo un puerto. Subsidiados. Trajeron cruceros, o sea, lo vendieron mal, me parece que se vendió mal, que trajeron unos italianos y que venían 20 personas y que bajaron y que hicieron una faramalla, una pantomima, que eso de alguna otra manera nos dejó un mal sabor de boca. La realidad nos dejó un mal sabor de boca porque salió más cara la lona. Sí, así fue. Que lo recibieron que lo que pudieron haber dejado. Discúlpame, pero todo el proceso que se hizo en las zonas económicas especiales incluye inclusive capacitación para las empresas locales para poder ser proveedores y todo era un proceso y eso fue solamente un logro. A ver, ¿cuándo desapareció eso? ¿Cuándo desapareció? Justo con la pandemia. Justo con la pandemia y empezando el gobierno de López Obrador.
Entonces, Lo que yo pienso se es había que logrado en eso desapareció. definitivamente Punto. se tiene que vender como, o sea, un puerto es todo, o sea, hay muchas cosas que abarca generar un puerto, o sea, es turismo, es mercancía, es comercio, es crecimiento, es desarrollo, es muchas cosas. Me parece Es que Creo que no es estás entendiendo cuál es el punto hay de muchísima, la zona de bienestar o de económica. me parece que fue que se esté retomando, te estoy diciendo, que se esté retomando me parece algo bastante bueno. Claro. Me parece que en la administración anterior, cuando lo estaban queriendo fomentar, le dieron un mal enfoque, eso es una realidad, la gente se quedó con ese No, mal sabor de boca. confundido. No estoy confundido, es una realidad. Y qué bueno, o sea, tenemos que celebrar que Campeche esté avanzando. Lamentablemente seguimos avanzando. Pero no a paso estamos lento, avanzando. a paso Solo lento, estamos en noticias, a de lento, noticias a y de lento. noticias. No, Como no. tortugas, como... Se avanza como tortugas en noticias de algo que Pero- puede ser. pero- y Sí, porque el quién sabe. anuncio debe venir la verdad que acompañado todo- de... Claro, no. Todos deseamos que Así como las avancemos, bodas ¿no? en otros países, ¿no? Que si la novia ya está satisfecha... Es que Para con- mí este anuncio es otra promesa como la hizo el PRI. en Ojalá su y no, momento. ojalá y no, de porque- acuerdo. pero- Porque ya necesitamos un mejor Campeche. Yo creo que lo dijiste en el corte, Mérida se ha desarrollado de una manera sumamente rápida, impresionante, crecimiento, y lo tenemos aquí a 2 horas. Entonces necesitamos que Campeche se desarrolle, pero también hay que considerar algo que traen los puertos. Los puertos traen mucha mejor economía, traen mucho comercio, un desarrollo impresionante, pero también traen inseguridades, traen muchísimas cosas que tenemos que estar preparados para eso. Estoy de acuerdo en que hay que cambiar muchas leyes, me decía... Pues es en qué preferimos, Es que morir veo- por Sí, crecimiento pues necesitamos o prepararnos. morir por Lo de que estoy hambre. diciendo es que necesitamos prepararnos. O morir de Prepararnos hambre. para todo, ¿no? Pero lo que yo Pepe creo... Segovia, antes que hable Pepe Yo Segovia. quisiera hablar nada más, sí, rapidito, que yo, Vamos. o sea, que Segovia nunca va a estar en contra del desarrollo. No. De Nadie entrada. está en Nadie contra. está en contra del Nadie. desarrollo. Lo que no estoy de acuerdo que esta noticia se venda como si fuera wow, lo mejor de lo mejor. Cuando ya antes, si bien es cierto en el gobierno, creo que de Alejandro Moreno, Peña Nieto. perdón, de Peña Nieto, Y que de estaba Alejandro Alejandro Moreno. Moreno en el estado, inició un proyecto semejante, que era detonar la región en esa zona, principalmente se iba a Playa. Y lo malo de los gobiernos es que le mete el pie al otro cuando no son del mismo partido. Y la afectación es para el estado, o la región, Campeche. Bueno, finalmente ya lo aprobaron una vez más. Sí, Yo pero lo- fueron 8 años después. Así esa es la es, cosa. que los no hay anuncios no nos llevan a continuidad. nada. Imagínate, en 8 Hablábamos, años de haber estado hablábamos que avanzando. en el corte que en el centro histórico hubo una inversión casi de 200 millones de pesos para rehabilitación. Y aquí en Campeche, para esta zona, creo que están dando 100 millones, no sé si estoy mal en el dato. Pero si realmente quiere haber un apoyo, un desarrollo en ese polo de desarrollo que es Iba Playa para apoyar todo el estado o esta región, si vamos más grande, tiene que ver traer dinero. Que venga Si nada más con el que tren venga ligero la- fueron 5,000 que venga- millones. pues que vengan otros 5,000 Pues millones claro. para una infraestructura importante que verdaderamente sea un desarrollo que impulse para lo que tú bien dices, Jack. Esto no puede venir solamente con un anuncio y con un dinero para las invitaciones. No, tiene que venir con un anuncio y tiene que venir con un presupuesto Acompañada de la inversión. de inversión con ya futuros inversionistas para que entonces sí podamos como gobierno extender el abanico de oportunidades de inversión extranjera o nacional para entonces de manera integral abarcar todos los diferentes sectores del Estado y los de alrededor de nuestro propio Estado para que esto pueda crecer. Pero si solamente lo vamos a dejar en un anuncio y porque hay intereses en esa zona como una cementera, intereses en esa zona como un gas en ese momento ahí, o sea, hay otros intereses que realmente no sabemos qué está pasando. Pero yo, como buen campechano, yo quiero que este gobierno funcione, quiero que este gobierno trabaje y que dé resultados, pero que no nos vengan a engañar, Homero, que haya una inversión importante y que venga una infraestructura importante y el acompañamiento de lo federal con lo estatal para que eso se logre. Si no, vamos a estar no 8 años más, sino seguramente más de 8 años y donde no va a haber ningún desarrollo, pero espero que eso no pase. Bueno, recordemos que también este gobierno hizo una solicitud de que haya un ramal del Tren Maya para Ceiba Playa, precisamente para eso, ¿no? Como parte de lo que se necesita para desarrollar el puerto. Y en otros años,
Perdón, Ana Gabriela, ahorita. Y en otros años hemos tenido anuncios, ¿se acuerdan que en Tenabo iban a hacer una ciudad? Porque venía una empresa china a construir autos y tampoco se hizo. O sea, de anuncios hemos estado muy bonitos. Pero es que no podemos empezar. Maquetas. ¿Cómo vamos a construir coches Maquetas. si no tenemos el Maquetas y mínimo anuncios. de industria? Sí. O sea, ¿cómo vamos a empezar a hacer? O sea, queremos ir, no hombre, tienes que empezar. A ver, yo lo que sí quisiera, No es así. porque creo que hay una... En la zona económica especial, o como le quieran llamar, que se pretende desarrollar en Ceiba, es una zona en donde inversionistas nacionales y extranjeros van a tener ciertos privilegios fiscales para que se vengan a asentar acá y a desarrollar sus empresas, que utilizando el puerto de Ceiba realmente no es una inversión portuaria como tal para que como puerto en sí, sino como inversión de empresas en la zona, que obviamente va a requerir de mano de obra, que va a requerir de proveedores locales, que va a requerir de muchas cosas, que va a ayudar a la economía del Estado. Esa es la idea de la zona económica especial, y que va a desarrollar servicios, por ejemplo, para las personas que vengan a establecerse o las empresas que vengan a establecerse. Primero habría que ampliar el Entonces, puerto. Finalmente, eso es lo que busca una zona económica especial, con esas características para el desarrollo de diferentes puntos Y los barcos en todo el importantes no país, entran. y que ojalá que se logre, porque sería una diversificación para Campeche, para no depender exclusivamente del petróleo o depender exclusivamente de Pero uno. para que eso suceda, para que venga inversión extranjera o nacional, con sus empresas, tienes que hacer infraestructura. Se empezó, Si a no hacer, haces se empezó a hacer la infraestructura, Pero no, por y eso, después ahorita lo no hay. pararon. O sea, imagínate lo que Por eso no hubiésemos hay. logrado El y mismo avanzado puerto en no lo 8 da, años. el Por eso mismo no hay la Lo que infraestructura ni hubiésemos la podido capacidad para avanzar eso. en 8 años mismo para puerto Campeche, no si lo no hubiese da, venido el por eso. capricho de López. Por si no eso, hubiese- pero olvidémonos del capricho. Ya estamos en una realidad. No olvidemos de lo que pasó. En este momento un anuncio de esa naturaleza, bueno, es un aliciente para el campechano porque necesitamos economía, necesitamos desarrollo, está bien, de acuerdo. Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno federal? ¿Qué va a hacer el gobierno del Estado? 100 millones de ¿Dónde pesos, está nada. la inversión importante? Con 100 millones no va a alcanzar ni por cacahuate, solamente para el anuncio de comunicación social, para pagar toda la difusión. Dicho que sean 100 millones de pesos. Bueno, no lo sé, pero yo no creo que venga una inversión importante, Homero, de verdad, lo digo con mucho Pues es respeto. que supuestamente Y te eso tiene que ofrecen- venir con una te infraestructura. ofrecen situaciones Y tú ya especiales tienes que tener la fiscales. infraestructura para entonces decir empresas nacionales. urbanizar vente ahí, para hay acá, que claro. urbanizar. Hace falta mucho trabajo. Pero empieza hasta de lo poquito que tenemos, que esté mejor y que vaya creciendo, y ahí vas haciendo esa infraestructura y esos servicios acuerdo. que puedes dar, y Es no que- está olvidado todo. Por eso, es un anuncio, por eso yo lo puedo Está dejar nada más en un olvidado anuncio. todo. Es un anuncio, simplemente hay que tomarlo como lo que es, un anuncio que yo esperaría que como campechano se dé en el mediano o corto plazo ya las primeras vistas de que realmente va a funcionar y que va a detonar el desarrollo de nuestro y que sea estado. permanente, no Ah, sea claro, algo evidentemente. como algo como el Tren Maya, que ayudó 3 días y después desapareció todo y la gente se quedó sin parcela, Bueno, sin aclaro, dinero. yo sí sin quiero el nada. desarrollo de mi estado y adelante. Ah, sí, por supuesto, ¿quién no? Bueno, ya nos vamos a ir. Antes de irnos, buenos días. Dice, pero sé que no es el tema mi comentario, solamente para pedir a la Secretaría de Seguridad Pública que dé instrucciones a los policías de Ceiba Playa, debido a que diario en las noches existen grupos de vándalos que andan en motocicleta demasiado fuerte, arriesgando que salga algún niño, un adulto, lo que fuera. Es diario en las noches. Extraña que no se dé cuenta la policía, por eso se pide a la señora Marcela para que dé O sea, a instrucciones. lo mejor lo hacen para que puedan salir las pipas de combustible y entonces todo el mundo Ahuyentar a la se gente, apunta. ahuyentar a la gente. Porque eso es verdad. Ahuyentar a la Sale gente para que la gente no salga. Huachicola, ahí es donde está. Ahí está, dice, ya se ha comunicado al 911, pero no los atiende. Por favor, se pide, no queremos Yo he resultados hablado al grotescos, 911 o qué lamentar, dice. diario. Bueno, Teresa Farías González, saludos, Jack. Tulio Canché, felicidades a la licenciada Nelly, excelentes comentarios, buenos días a todos los Saludos. panes. Ernesto Ríos, saludos amigo Jack Bay. Bueno, pues ya nos vamos, agradecemos a Ana Gabriela, a Nelly Márquez, Gracias, buen a día. Pepe Buenos Segovia, días. a Jack Gracias, Valle, buen día. pero sobre todo a usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes. Mesa revuelta. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.